Las cargas eléctricas en movimiento se refieren a la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones a través de un conductor, como un cable. Cuando una carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa, se desplaza, genera un campo eléctrico y en algunos de los casos un campo magnético. Algunos conceptos claves son la corriente eléctrica, los electrones, el campo magnético, la ley de Ohm y la interacción entre cargas. La corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica a través de un conductor, como un cable. Este flujo se produce cuando hay una diferencia de potencia eléctrica, voltaje, que impulsa las cargas, generalmente electrónicas, a moverse a algún punto clave sobre la corriente eléctrica. Tipos de corriente: está la corriente continua, la corriente alterna y medición, circuitos eléctricos y efectos. La comprensión de la corriente eléctrica es fundamental para el diseño y funcionamiento de dispositivos eléctricos y electrónicos en nuestra vida diaria. Un circuito eléctrico en serie es un tipo de conexión en la que los componentes eléctricos se conectan uno a otros, formando una única ruta para que la corriente eléctrica fluya. Algunas características y aspectos importantes de los circuitos en serie son: primero, ruta única; segundo, corriente constante; tercero, voltaje dividido; cuarto, resistencia total; quinto, desventajas. Una desventaja de los circuitos es en serie que si un componente falla, por ejemplo un bombillo se quita o se quema, interrumpe el flujo de corriente y todos los componentes dejan de funcionar. Esto sucede en circuitos paralelos, donde otros caminos pueden seguir permitiendo el flujo de corriente. Un circuito eléctrico en paralelo es un tipo de conexión en la que los componentes eléctricos están conectados en ramificaciones, de manera que cada uno tiene su propio camino para que la corriente fluya. Las características y aspectos importantes de los circuitos en paralelo son: 1. Múltiples caminos; 2. Voltaje constante; 3. Corriente dividida; 4. Resistencia total; 5. Ventajas. Una gran ventaja de los circuitos en paralelo es que si un componente falla, por ejemplo, una bombilla se quita o se quema, los demás componentes pueden seguir funcionando. Esto es útil en aplicaciones donde se requiere confiabilidad. La resistencia en cargas eléctricas es la propiedad de un material que se opone al flujo de corriente eléctrica. Esta oposición se debe a las condiciones que experimentan los electrones al moverse a través del material, lo que genera calor. La energía en los circuitos eléctricos se refiere a la capacidad de realizar trabajo mediante el flujo de corriente a través de componentes como son: primero, energía eléctrica; segundo, cálculo de energía; tercero, potencia; cuarto, cargas eléctricas; quinto, eficiencia energética. Las leyes de Kirchhoff son dos principios fundamentales que se utilizan para analizar circuitos eléctricos. Estas leyes ayudan a comprender cómo se distribuye la corriente y el voltaje en un circuito. La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales en la electricidad y la electrónica y describe la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. El campo eléctrico es una región del espacio donde una carga eléctrica experimenta una fuerza, en un concepto fundamental en la electrostática, y se utiliza para descubrir cómo las cargas eléctricas interactúan entre sí. Por ejemplo, campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga que actuaría sobre una carga de prueba positiva. Un experimento de la ley de Faraday. Este experimento tiene un imán, dos bobinas, un voltaje y un bombillo. ¿Qué pasa si yo paso el imán en una bobina? Va a haber voltaje. ¿Y qué pasa si paso el imán en una bobina mucho más grande? Va a haber muchísimo más voltaje. Pero ¿qué pasa si yo paso el imán súper rápido? No va a haber tanto voltaje.